Buenos días a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo, porque el tiempo es vida. Vamos a continuar con el libro de Jacob, capítulo 5. Jacob cita las palabras de Zenos en cuanto a la alegoría del olivo cultivando y el olivo silvestre. Estos son una similitud de Israel y los gentiles. Se representan el esparcimiento y el recogimiento de Israel. Se hacen alusiones a los nefistas y a los lamanitas y a toda la casa de Israel. Los gentiles serán injertados en Israel. Finalmente la viña será quemada, aproximadamente el 544 al 421 antes de Cristo. He aquí, hermanos míos, ¿no os acordáis de haber leído las palabras del profeta Zenos, las cuales habló a la casa de Israel, diciendo: Escuchad, oh casa de Israel, y oíd las palabras mías, que soy un profeta del Señor? Porque he aquí, así dice el Señor, te compararé, oh casa de Israel, a un olivo, cultivando que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y envejeció y empezó a secarse. Y acaeció que salió el amo de la viña y vio que su olivo empezaba a secarse, y dijo: lo podaré y cavaré alrededor de él, y lo nutriré para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas, y no perezca. Y aconteció que lo podó y cavó alrededor y lo nutrió según su palabra. Y sucedió que después de muchos días empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos, mas he aquí la copa principal empezó a secarse. Y ocurrió que lo vio el amo de la viña, y dijo a su siervo: me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, ve y arranca las ramas de un olivo silvestre y tráemelas aquí, y arrancaremos esas ramas principales que empiezan a marchitarse, y las echaremos en el fuego para que se quemen. Y he aquí, dijo el señor de la viña, tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas, y las injertaré donde yo quiera, y no importa si acaso la raíz de este árbol perece, yo puedo preservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Toma las ramas de olivo silvestre e injértalas en lugar de ellas, y estas he cortado, las echaré al fuego y las quemaré, a fin de que no obstruya el terreno de mi viña. Y aconteció que el siervo del señor de la viña hizo según las palabras de su amo, e injertó las ramas de olivo silvestre. Y el señor de la viña hizo que se cavara alrededor y se podara y se nutriera, y dijo a su siervo: me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, para que tal vez pueda yo preservar sus raíces a fin de que no perezcan y pueda yo preservarlas para mí, he hecho esto. Por tanto, ve, cuida el árbol y nútrelo según mis palabras. Y eso yo pondré en la parte más baja de mi viña, donde bien me merezca esto, no te incumbe, y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol, y también con objeto de guardar para mí su fruto para que la estación, porque me aflige que tenga que perder este árbol y su fruto. Y aconteció que el señor de la viña se marchó y escondió las ramas naturales del olivo, cultivando en las partes más bajas de la viña, unas en una parte y otras en otra, según su voluntad y placer. Y sucedió que pasó mucho tiempo, y el señor de la viña dijo a su siervo: ven, descendamos a la viña para que podamos trabajar en ella. Y aconteció que el señor de la viña y también su siervo bajaron de la viña a trabajar, y sucedió que el siervo dijo a su amo: he aquí, mira, contempla el árbol. Y ocurrió que el señor de la viña miró y vio el árbol en la que se había injertado las ramas de olivo silvestre, y habían retoñado y comenzado a dar fruto, y vio que era bueno, y su fruto era semejante al fruto natural. Y dijo al siervo: he aquí, las ramas del árbol silvestre han alcanzado la humedad de la raíz,
por lo que la raíz ha producido mucha fuerza y a causa de la mucha fuerza de la raíz, las ramas silvestres han dado fruto cultivado. Así que, si no hubiéramos injertado estas ramas, el árbol habría aparecido, y he aquí, ahora guardaré mucho fruto que el árbol ha producido, y su fruto lo guardaré para mí mismo, para la estación. Y sucedió que el señor de la viña dijo al siervo: ven, vamos a la parte más baja de la viña y veamos si las ramas naturales del árbol no han dado mucho fruto también, a fin de que pueda yo guardar su fruto para la estación, para mí mismo. Y aconteció que fueron a donde el amo había escondido las ramas naturales del árbol, y dijo al siervo: mira estas, y vio que la primera había dado mucho fruto, y también vio que era bueno. Y dijo al siervo: toma de su fruto y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo preserve para mí mismo, pues dijo él: lo he nutrido mucho tiempo y ha producido fruto abundante. Y aconteció que el siervo dijo a su amo: ¿cómo fue que viniste aquí a plantar este árbol o esta rama de árbol? Porque he aquí era el sitio más estéril de todo el terreno de tu viña. Y dijo el señor de la viña: no me aconsejes. Yo sabía que era un lugar estéril, porque te hice que lo he nutrido tan largo tiempo y tú ves que ha dado mucho fruto. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: mira, acá he aquí he plantado otra rama de árbol también, y tú sabes que esta parte del terreno era peor que la primera. Pero mira, el árbol lo he nutrido todo ese tiempo y ha producido mucho fruto. Por tanto, recógelo y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Y aconteció que el señor de la viña dijo otra vez a su siervo: mira acá y ve otra rama que también he plantado. He aquí también la he nutrido y ha producido fruto. Y dijo el siervo: mira hacia acá y ve la última. He aquí, esta la he plantado en terreno bueno y la he nutrido todo este tiempo, y solo parte del árbol ha dado fruto cultivado, y la otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. He aquí, he nutrido este árbol igual que los otros. Y sucedió que el señor de la viña dijo al siervo: arranca las ramas que no han producido fruto bueno y échalas en fuego. Mas he aquí, el siervo le dijo: podémoslo o cavémonos alrededor de él y nutrámoslo un poco más, a fin de que tal vez te dé buen fruto para que lo guardes para la estación. Y aconteció que el señor de la viña y sus siervos nutrieron todos los dos árboles frutales de la viña. Y aconteció que había pasado mucho tiempo, y el señor de la viña dijo a sus siervos: ven, descendamos a la viña para que trabajemos de nuevo en ella. Porque aquí será cerca el tiempo y el fin viene pronto. Por tanto, debo guardar fruto para la estación, para mí mismo. Y sucedió que el señor de la viña y el siervo descendieron a la viña, y llegaron al árbol cuyas ramas naturales habían sido arrancadas, y se habían injertado las ramas silvestres en su lugar, y aquí estaba cargado de toda clase de fruto. Y aconteció que el señor de la viña probó el fruto, cada clase según su número, y el señor de la viña dijo: he aquí, por largo tiempo hemos nutrido este árbol, y he guardado para mí mucho fruto para la estación. Pero he aquí, esta vez ha producido mucho fruto, y no hay ninguno que sea bueno, y aquí toda clase de fruto malo, y no obstante, todo nuestro trabajo de nada me sirve, y me aflige ahora que tenga que perder este árbol. Y el señor de la viña dijo al siervo: ¿qué haremos por el árbol para que de nuevo pueda yo preservar buen fruto de él para mí mismo? Y el siervo dijo a su amo: he aquí, a causa de que injertaste las ramas de olivos silvestres, han nutrido sus raíces, de modo que están vivas y no ha perecido. Por tanto, ves que están buenas todavía. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: ningún provecho me deja el árbol, y sus raíces no me benefician nada en tanto que produzca mal fruto. No obstante, sé que las raíces son buenas y para mi propio fin las he preservado, y a causa de mucha fuerza hasta aquí han producido buen fruto de las ramas silvestres. Mas he aquí, las ramas silvestres han crecido y han sobrepujado a sus raíces, y debido a que las ramas silvestres han sobrepujado las raíces, han producido mucho fruto malo. ¿Y por qué ha producido tanto fruto malo?
Ves que ya empieza a perecer y pronto llegará a la madurez para ser echado al fuego, y menos que algo hagamos para preservarlo. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: descendamos a los parajares más bajos de la viña y veamos si las ramas naturales han producido también mal fruto. Y aconteció que descendieron a los pajares más bajos de la viña, y ocurrió que vieron que el fruto de las ramas naturales se habían corrompido también. Sí, el primero y el segundo y el último también, y todos se habían corrompido. Y el fruto silvestre del último había sobrepujado a esa parte del árbol que produjo buen fruto, de tal modo que las ramas se habían marchitado y secado. Y aconteció que el señor de la viña lloró y dijo al siervo: ¿qué más pude haber hecho por mi viña? He aquí, yo sabía que todo el fruto de la viña, exceptuando estos, te había corrompido, y ahora estos que en un tiempo habían producido buen fruto se han corrompido también, y ahora todos los árboles de mi viña para nada sirve, sino para ser cortados y echados en el fuego. Y he aquí que este último, cuya rama se ha marchitado, lo planté en un terreno fértil, si el que para mí era el más escogido de todos los demás parajes de mi viña. Y tú viste que también derribé lo que obstruía este paso de tierra, a fin de que yo pudiera plantar este árbol en su lugar. Y viste que parte de él produjo buen fruto, y parte de él dio fruto silvestre, porque no le arrancaréis sus ramas y les eché al fuego. He aquí han sobrepujado la rama buena, de modo que ésta se ha secado. Y ahora bien, he aquí, no obstante todo el cuidado que hemos dado a mi viña, sus árboles se han corrompido de modo que no dan buen fruto, y yo había esperado preservar a estos a fin de haber guardado su fruto para la estación, para mí mismo. Mas he aquí, se ha vuelto como el olivo silvestre y no vale nada sino para ser cortados y echados al fuego. Y me aflige que tenga que perderlos. Pero ¿qué más pude yo haber hecho en mi viña? He relajado mi mano de modo que no la he nutrido. No la he nutrido y cavado alrededor, la he podado y abonado, y he extendido la mano casi todo el día, y el fin se acerca. Y me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña y echarlos en el fuego para que sean quemados. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? Qué pena con el ruido de mi viña. Y acaeció que el siervo dijo a su amo: ¿no será la altura de tu viña? No habrán superado sus ramas y las raíces que son buenas, y a causa de que las ramas han sobrepujado a sus raíces, he aquí que ellas crecieron más aprisa que la fuerza de las raíces, tomando fuerza para sí mismas. He aquí, digo. ¿No será esta la causa de la corrupción de los árboles de tu viña? Y aconteció que el señor de la viña dijo al siervo: vayámonos y cortemos los árboles de la viña, y echémosles al fuego para que no obstruyan el terreno de mi viña, porque he hecho todo. ¿Qué más pude yo haber hecho por mi viña? Mas he aquí, el siervo dijo al señor de la viña: déjala un poco más. Y dijo el señor: sí, la dejaré un poco más, porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Por tanto, tomemos algunas de las ramas de estos que he plantado en las partes más bajas de mi viña, e injertémoslas en el árbol del cual procedieron, y arranquemos el árbol esas ramas cuyo fruto es el más amargo, e injertemos en su lugar las ramas de natural del árbol. Y haré esto para que no perezca el árbol, a fin de que quizá preserve sus raíces para mi propio fin. Y aquí todas están vivas las raíces de las ramas naturales del árbol que planté donde me pareció bien. Por tanto, a fin de que yo las conserve también para mi propio fin, tomaré de las ramas de este árbol y las injertaré en ellas. Sí, injertaré en ellas las ramas de su árbol original, para que yo preserve también las raíces para mí, que cuando llegue a tener suficiente fuerza, tal vez me produzca buen fruto, y me glorie aún en el fruto de mi viña. Y aconteció que tomaron del árbol natural que se había vuelto silvestre, e injertaron en los árboles naturales que también se habían vuelto silvestres. Y también tomaron de los árboles naturales que se habían vuelto silvestres, e injertaron en su árbol original. Y el señor de la viña dijo al siervo: no arranques las ramas silvestres de los árboles, sino que aquellas que son más amargas,
y en ellas injertarás de acuerdo con lo que he dicho. Y de nuevo nutriremos los árboles de la viña, y podaremos sus ramas y arrancaremos de los árboles aquellas ramas que han madurado, que deben perecer, y las echaremos al fuego. Y hago esto para que quizás sus raíces se fortalezcan a causa de su buena calidad, y que a causa del cambio de las ramas lo bueno sobrepuje a lo malo. ¿Y por qué he preservado las ramas naturales y sus raíces? Y he injertado nuevamente las ramas naturales de su árbol original, y he preservado las raíces de su árbol original, para que quizás los árboles de mi viña produzcan nuevamente fruto, y que yo tenga de nuevo gozo en el fruto de mi viña, y tal vez me alegre en extremo, porque he preservado las raíces y las ramas del primer fruto. Ve, pues, y llama siervos para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más preciso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque aquí se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Injertarás las ramas, empieza por las últimas, para que sean las primeras, y que las primeras sean las últimas. Y cava alrededor de los árboles viejos así como nuevos, los primeros y los últimos, y los últimos y los primeros, a fin de que todo sea nutrido de nuevo por la postrera vez. Por tanto, cava alrededor de ellos y pódalos y abónalos de nuevo por última vez, porque el fin se acerca, y si acaso estos últimos injertos crecen y producen el fruto natural, entonces les prepararás el camino para que crezcan. Y a medida que empiecen a crecer, quitarás las ramas que dan fruto amargo, y según la fuerza y el tamaño de las buenas, y no quitarás todas las ramas malas de una vez, no sea que las raíces resulten demasiado fuertes para el injerto y éste perezca y pierda. Porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Por tanto, quitarás lo malo a medida que crezca lo bueno, para que la raíz y la copa tengan igual fuerza, hasta que lo bueno sobrepuje a lo malo, y lo malo sea talado y echado en el fuego, a fin de que no obstruya el terreno de mi viña. Y así barreré lo malo de mi viña, y nuevo injertaré las ramas de árbol natural en el árbol natural. Injertaré las ramas del árbol natural en las ramas naturales del árbol, y las juntaré otra vez para que produzcan el fruto natural, y será uno. Y lo malo será echado fuera como si de todo el terreno de mi viña, pues he aquí, tan solo esta vez podaré mi viña. Y aconteció que el señor de la viña envió a su siervo, y ese fue e hizo lo que el señor le había mandado, y trajo otros siervos, y eran pocos. Y les dijo el señor de la viña: id y trabajad en la viña con vuestro poder, porque he aquí, esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima, y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder, con vergüenza y con terrible culpa, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del señor de la viña. Y empezó de nuevo a producir el fruto natural en la viña, y las ramas naturales comenzaron a crecer y a mendrar en sumo grado, y empezaron luego a arrancar las ramas silvestres y echaron fuera y conservaron igual la raíz y la copa según su fuerza. Y así trabajaron con toda diligencia según los mandamientos del señor de la viña. Sí, hasta que lo malo hubo sido echado de la viña, y el señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente al fruto natural, y llegaron a ser como un cuerpo, y los frutos fueron iguales. Y el señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio. Y aconteció que cuando el señor de la viña vio que su fruto era bueno y que su viña ya no estaba corrompida, llamó a sus siervos y les dijo: he aquí, hemos nutrido mi viña esta última vez, y veis que he obrado según mi voluntad, y he preservado el fruto natural que es bueno. Aun como los fue en principio, y benditos sois porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña,
y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado afuera, he aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Pues he aquí, por mucho tiempo guardaré el fruto de mi viña para mí mismo, para la estación, la cual se aproxima velozmente, y por la última vez he nutrido mi viña, y la he podado, y he cavado alrededor de ella, y la he abonado. Por tanto guardaré su fruto para mí mismo por mucho tiempo, de acuerdo con lo que he hablado. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto de mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo, y lo bueno preservaré para mí, y lo malo arrojaré a su propio lugar. Y entonces viene la estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. La estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. 20 minutos, el capítulo 5 de Jacob. Lo que yo logré percibir, entender sobre todo este relato, ahí dice que los últimos, por decirlo así, arbolitos chiquitos que se plantan y después son árboles grandes, esos últimos árboles que están como medio pichos se plantan de primeras, y los primeros se plantarán de últimas. ¿Y no será que desde ese tiempo viene el dicho, los últimos serán los primeros pueden ser o van a los últimos? Entonces, mis respetos, porque coincide como esa parte, porque después dice que estos frutos comenzaron a hacerse grandes, los últimos, porque fueron los primeros en cultivarse. Y también decía que tenía un árbol normal, un arbolito, y este arbolito era como el arbolito original, y de él salían muchas partes, pero entonces cuando él se cultivaba, las partes salían malas, pero eso era dependiendo también de la época. Entonces decía que para conservar el arbolito bueno, único, como el origen del arbolito, tocaba siempre en todo año hacer el esfuerzo de quitar los frutos malos, porque eso contaminaba el árbol y después los árboles no podían ser frutos buenos. Entonces, lo que yo logro percibir es el esfuerzo de los trabajadores, porque pues si ellos trabajaron y él solo miró, pues mis respetos, el esfuerzo de los trabajadores. Y segundo, que es ese mensaje, esforzarse cada día más y tener esa disciplina y esa cosa de quitarse lo malo, quizás la pereza, quizás, no sé, la flojera, quizás algún defecto, irse quitando y quitando, y verá cómo el árbol de uno va creciendo. Esa es la moraleja. El árbol es uno y uno toca quitar lo malo para crecer.